Venezuela bajo conmoción. Doble sacudida sísmica deja al país en estado de emergencia. Trump reordena a la derecha latinoamericana. Delcy Rodríguez en aislamiento ideológico. ¿Quién tiene la llave de la libertad? Informe de Provea cuestiona independencia de los tribunales en Venezuela. La verdad rara vez aparece completa. Hay que buscarla, verificarla y reconstruirla pieza por pieza. Con este compromiso periodístico les damos la bienvenida a Noticias de Impacto Venezuela en su emisión matutina de este jueves 25 de junio de 2026. Soy Génesis Pérez, comencemos. Venezuela vive horas de angustia tras el impacto de dos fuertes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia frente a la costa central del país. Los movimientos telúricos provocaron daños en Caracas y otras regiones, obligando a miles de personas a abandonar edificios y permanecer en las calles. Ante la magnitud de la emergencia, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños. Juliana Palmar con el informe. Venezuela vive uno de los episodios sísmicos más fuertes de su historia reciente. Dos terremotos sacudieron el centro del país con apenas 39 segundos de diferencia. El primero, inicialmente reportado en magnitud 7.1, fue reclasificado como un sismo precursor de 7.2, mientras que el segundo, de magnitud 7.5, fue identificado como el evento principal de un doblete sísmico. Las primeras horas tras los dos terremotos estuvieron marcadas por reportes de daños en distintas zonas del país. Caracas, La Guaira, Falcón, Aragua y otros estados figuran entre las áreas más afectadas, con denuncias sobre caída de estructuras y afectaciones en edificaciones. ¡Horrible! Aquí se cayeron dos edificios, mire, al lado de la Altamira. Dios mío, el que estaba aquí en Altamira, el hotel Altamira, que tanto el semáforo, se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tienen que haber muerto, Dios mío. Bueno, siempre la falla Boconó, porque es la que pasa por Morón. Comienza en la depresión del Táchira, se viene por la falla del río Mocotíes, Chama, y se viene por Burate, por el río Burate, río Boconó, sigue por la falla del Tocuyo y termina en la falla de Morón. Entonces lo lógico es que esa fue que se activó, es una falla muy activa, se activó el final de la falla Boconó y el comienzo de una falla, pero es distinta, es de orientación este-oeste, oeste-este, y termina en Guanta o en el Golfo de Cariaco. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, se pronunció tras la emergencia y llamó a la población a mantener la calma. Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo. Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó que los funcionarios del sistema de rescate fueron desplegados en todo el territorio nacional. Y bueno, entender la situación que estamos viviendo en este momento, darle prioridad a los casos donde tenemos algunos lesionados, donde tenemos edificios colapsados, para que esas personas sean atendidas de manera urgente. Pues cuando vean una ambulancia, cuando vean una unidad de bomberos, hay que ayudar a abrirles paso en las vías para que ésta pueda llegar a los centros hospitalarios sin ningún tipo de problema. En Caracas son las más graves que tenemos, pero ahí está básicamente lo que hemos dicho, el corredor sísmico. Pues. Pero también tenemos en El Paraíso, en San Bernardino, en Lídice, tenemos afectaciones que nos están llegando en La Guaira, nos están llegando reportes en el estado de Aragua, en el estado Carabobo, y bueno, estamos levantando toda la información. Esto fue apenas hace unos instantes, pues. En Chacao, uno de los municipios más afectados por el terremoto, la alcaldía activó un plan de atención para asistir a las personas afectadas. Las autoridades locales iniciaron la revisión de edificaciones y el levantamiento de reportes en las zonas donde se registraron mayores impactos. No nos vamos a mover de donde estamos hasta rescatar a la última persona con vida. Tenemos dos puntos de encuentro para los vecinos de Los Palos Grandes: Plaza de Los Palos Grandes y Plaza Altamira.
La señal de los celulares, como sabemos, no está funcionando muy bien. Y en la Plaza de los Palos Grandes colocamos antenas de Starlink para poder darles internet a nuestros vecinos y puedan comunicarse con sus familiares. Si alguno de ustedes requiere una atención especial, de inmediato comuníquese con nosotros. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los primeros informes de la catástrofe no son alentadores, situación que fue confirmada más tarde por la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, quien ofreció un balance oficial de las víctimas fatales y heridos. Han ofrecido de igual manera su apoyo. A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado de La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia. La emergencia también activó muestras de solidaridad. La líder de la oposición, María Corina Machado, elevó sus oraciones por las familias venezolanas en estos momentos difíciles, mientras que países como Estados Unidos, Colombia, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Chile y El Salvador anunciaron el envío de personal para apoyar las labores de rescate y atención ante las consecuencias de los terremotos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Tu voz es nuestra mayor fuente de información. Vamos con la pregunta del día. La doble sacudida que estremeció a Venezuela no solo puso a prueba edificios, carreteras y servicios públicos, también abrió un debate sobre la capacidad real del país para enfrentar una emergencia nacional. Mientras continúan los rescates y la evaluación de daños, ¿crees que Venezuela está preparada para responder a una catástrofe de gran escala? ¿O el terremoto dejó al descubierto las debilidades del Estado? Escribe tu respuesta en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Las 4 más destacadas aparecerán en la emisión estelar. Te leemos. Atrás quedan los años dorados en que un carismático Hugo Chávez y su movimiento conducía a Latinoamérica. Ese experimento fracasó y en Venezuela el socialismo del siglo XXI, sin fuerza, conducido por Delcy Rodríguez, debe pedir diálogos y consensos a una región con otro signo político, que sigue la estela de la Casa Blanca y la estrategia del mandatario estadounidense Donald Trump. Acompáñenos a ver este análisis de nuestro periodista Quique Frías. El chavismo, el ahora conducido por la encargada presidencial Delcy Rodríguez, se enfrenta a un panorama inédito desde su llegada al poder en 1998. Bajo la dirección de Estados Unidos, todo el mapa regional es contrario al llamado socialismo del siglo XXI, que el fallecido mandatario Hugo Chávez llevó adelante. Una señal de que deben agachar la cabeza es la victoria de Abelardo del Espriella en Colombia y la rápida reacción del régimen venezolano. Ni amenazas ni advertencias, sino felicitaciones e invitaciones a establecer puentes diplomáticos. Venezuela reitera su voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones de cooperación, respeto mutuo y entendimiento con Colombia, en beneficio de ambos pueblos. Venezuela reafirma su convicción de que el diálogo y la cooperación constituyen el único camino para consolidar una relación constructiva. El chavismo, sobre todo el chavismo dirigente, el chavismo encabezado por la señora Delcy Rodríguez y también por el señor Jorge Rodríguez, deben o deberían apelar al pragmatismo, es decir, deberían estar abiertos a entenderse con gobiernos de los otros países latinoamericanos, aunque esos gobiernos representen opciones de derecha, mientras que ellos representan una opción de izquierda. El contraste con la época de Hugo Chávez es profundo. Entonces, su movimiento hegemónico tenía petróleo, dinero, liderazgo carismático y aliados de izquierda en buena parte del continente. Hoy, después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Delcy enfrenta otra América Latina. Javier Milei en Argentina, Rodrigo Paz en Bolivia, José Antonio Kast en Chile, Daniel Noboa en Ecuador, Santiago Peña en Paraguay, José Raúl Mulino en Panamá y otros los recientemente electos del Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú. La región, que antes servía como escudo político del chavismo, ahora se convierte en terreno adverso para su continuidad. Y el chavismo, si pretende sobrevivir, si pretende verse como una organización política, una fuerza política y una opción política a futuro, también tiene que empezar a repensarse y a replantearse. El chavismo tiene que empezar a alejarse
de esas ideas originarias que son más cercanas al comunismo marxista para empezar a acercarse a ideas mucho más moderadas, mucho más de centro, que lo hagan lucir más como un movimiento de izquierda, centroizquierda y no como un movimiento de izquierda radical. La nueva diplomacia de Delcy no nace de la fortaleza, sino de la necesidad. Sin la chequera petrolera, sin el liderazgo de Chávez y con la Casa Blanca marcando el pulso regional, el chavismo ya no exporta influencia, administra retrocesos. Su desafío no es conquistar América Latina, sino evitar quedar aislado en una región que cambió de idioma político. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Un informe de Provea dibuja el retrato de un sistema judicial donde la autonomía de los jueces ha cedido espacio a una red de poderes paralelos capaces de incidir en el destino de los detenidos. Las denuncias apuntan a una estructura en la que figuras políticas, organismos de seguridad y actores con capacidad de influencia terminan condicionando decisiones que deberían estar exclusivamente en manos de los tribunales. El resultado es una justicia fragmentada, donde el peso del poder puede llegar a ser más determinante que el propio expediente judicial. Juan Gutiérrez Gamba nos cuenta más. En Venezuela, el debate sobre los derechos humanos y los presos políticos vuelve a poner el foco sobre una pregunta de fondo. ¿Quién administra realmente la justicia en el país? Organizaciones de derechos humanos sostienen que el problema no se limita a las detenciones arbitrarias, sino a una estructura institucional donde la transparencia, el debido proceso y la independencia de los procesos públicos sigue siendo objeto de cuestionamiento. El más reciente informe de Provea advierte sobre el deterioro del Estado de Derecho y denuncia que la falta de autonomía judicial continúa afectando las garantías fundamentales de los ciudadanos. En este contexto, abogados, activistas y familiares de detenidos han denunciado durante años que algunos procesos judiciales parecen responder más a intereses políticos o de organismos de seguridad que a criterios estrictamente legales. El impacto, pues, es total. O sea, la separación de poderes afecta completamente la libertad, y la libertad no solamente de los presos políticos, sino la libertad de todos los venezolanos. ¿Hay una afectación mayor a los presos políticos? Claro. Al igual que hubo afectación, por ejemplo, a los empresarios que fueron despojados de todas sus empresas por medio de las expropiaciones y que al final no pudieron utilizar el sistema judicial para defenderse. ¿Por qué? Porque el sistema judicial defendía única y exclusivamente al chavismo. Y entonces, mientras no haya separación de poderes en Venezuela, van a seguir existiendo presos políticos. El gran peligro de esta estructura es el desamparo absoluto del ciudadano común. Según organizaciones defensoras de derechos humanos, al no existir jueces autónomos que frenen los abusos del poder, cualquier persona que choca contra un interés de la cúpula estatal queda en total indefensión. El derecho a la defensa y la presunción de inocencia desaparecen, dejando los tiempos de reclusión sujetos al capricho de los captores. Eso es una forma de mantener el miedo en la población. Entonces, tú no puedes levantar la voz, tú no puedes ejercer tus derechos, no puedes exigir lo que debería exigir un ser humano o cualquier ciudadano en el mundo dentro de su país, porque pues no hay un sistema judicial que te represente, no hay un debido proceso, porque se han visto casos, por ejemplo, de personas que simplemente porque le caen mal a un policía o a un guardia nacional los llevan presos o le hacen cosas. Entonces, cuando el sistema está corrupto y no hay separación de poderes, pues la afectación en general. La realidad judicial en Venezuela nos demuestra que cuando la política secuestra los tribunales, nadie está a salvo. La ley deja de ser un escudo para proteger a la gente y se transforma en un mecanismo manejado de forma arbitraria por unos pocos. Reconstruir el país pasa obligatoriamente por devolverle la independencia a los jueces para que la justicia responda a las leyes y nunca más a las órdenes de los de arriba. La visita de Dinora Figuera a Venezuela ha reabierto una discusión que muchos dentro de la oposición preferían evitar. ¿Quién decide hoy los liderazgos del antichavismo? Mientras Figuera conserva reconocimiento y contactos en importantes esferas internacionales, el silencio de María Corina Machado y la falta de respaldo de la plataforma unitaria han desatado dudas sobre si existe espacio real para nuevas figuras o si el poder político opositor continúa concentrado en un solo liderazgo incuestionable. Juliana Palmar nos informa.
Dinora Figuera, expresidenta de la Asamblea Nacional de 2015, gana visibilidad en medio de los llamados a reconstruir la institucionalidad venezolana. El abogado y expreso político Roberto Marrero aseguró que tanto la plataforma unitaria como María Corina Machado debieron pronunciarse en respaldo a Figuera, a quien atribuye un papel clave en la ruta hacia un nuevo Consejo Nacional Electoral y eventuales elecciones. El liderazgo electoral es una cosa distinta al liderazgo institucional. Y hoy Dinora Figuera, que el país no sabe quién es, no la conoce bien, no sabe que esa señora, su propio partido, líder de su propio partido, no su propio partido, pues no es todo, pero su propio partido le pidió liquidar a la Asamblea en el 2024. La única institución que le hacía molestia a Nicolás Maduro. Ella se sabe desvestir del traje partidista por el traje institucional. Y entendió, y fíjate tú que acertada esa decisión, que hoy se está dando la posibilidad de un cambio institucional, de nombrar un CNE, porque todo esto pasa por un CNE. En una elección, si yo fuera María Corina, si yo fuera la plataforma unitaria, hubiese sacado el comunicado al minuto, apoyando a Dinora, porque primero, tú no te puedes oponer a los hechos. El señalamiento cobra fuerza luego de que la plataforma unitaria difundiera un comunicado sobre la coyuntura política nacional sin hacer mención a Figuera ni al papel que debería asumir en la reconstrucción de las instituciones. Para el exdirigente de Voluntad Popular, el respaldo a Figuera no implica excluir a María Corina Machado, a quien reconoce como una figura con presencia y conexión en el país. La plataforma unitaria está haciendo esfuerzos para que se defienda únicamente la ruta de transición que ellos consideran apropiadas, que esa es una crítica que se le ha hecho durante años a María Corina Machado, de que si ella plantea una ruta, a sus ojos, quien siga esa ruta está bien y quien no la siga está mal. Y aquí estamos viendo un ejemplo particularmente fuerte de ese hecho. Entonces, que nosotros veamos la exclusión de Dinora Figuera en sus planteamientos, lo que está dejando en evidencia es un claro distanciamiento entre la realidad política del país y la actualidad política del país con las acciones que desde la plataforma unitaria se están planteando. Pero más allá de la omisión en un comunicado, el silencio sobre Figuera abre una discusión más profunda, la capacidad de la oposición para reconstruir relevos políticos. Para algunos analistas, el silencio no es neutral, puede funcionar como una forma de marcar distancia, limitar el crecimiento de nuevas vocerías o evitar que se abran disputas por la conducción de una eventual transición. Esto no se debe únicamente a diferencias políticas, que seguramente entre distintos sectores las habrán, pero sí es un hecho que claramente marca una diferencia entre el accionar político de un sector de la oposición que está buscando el diálogo a través de cualquier intermediario que con apoyo de los Estados Unidos facilite una transición o facilite algún tipo de progreso en las acciones políticas en pro del país, y por otro lado se tiene a quienes están buscando la ruta electoral únicamente para promover a sus líderes al poder. Pero el debate también alcanza a la capacidad de la oposición para renovar sus referencias. El doctor en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández, sostuvo que Figuera emerge a partir de una decisión impulsada desde Washington, en particular por el secretario de Estado Marco Rubio, y lo vinculó con la búsqueda de figuras alternativas ante las carencias de liderazgo que, a su juicio, persisten en la dirigencia opositora. Y ella emerge por una decisión de Marco Rubio, pero ella emerge porque yo creo que los norteamericanos andan por todos los medios tratando de que aparezcan figuras emergentes dentro de la oposición. Así, el creciente protagonismo de Dinora Figuera abre dos discusiones en paralelo: la necesidad de recuperar instituciones como el CNE y la urgencia de articular una dirección opositora que combine liderazgo político, respaldo social y capacidad para construir acuerdos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El gobierno venezolano destaca la creación de más de 650.000 empleos directos en el sector comercio, pero trabajadores de empresas básicas en el interior del país denuncian pérdida de beneficios, deterioro de la atención médica y condiciones laborales precarias. El debate no es cuántos empleos se crean, sino si esos mismos empleos están sacando a los venezolanos de la crisis o simplemente los están manteniendo dentro de ella. María José Prado nos brinda los detalles. Más de 640.000 empleos directos en el comercio, nuevas marcas registradas y una red de distribución que, según el gobierno, garantiza el abastecimiento en todo el país.
Son cifras que la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, presentó como muestra de recuperación económica. Pero mientras se habla de generación de empleo, desde el interior del país, Guayana, llegan denuncias que apuntan a otra realidad, trabajadores que reclaman la restitución de beneficios contractuales, la reactivación del HCM y mejores condiciones laborales. Que en Venezuela los trabajadores hemos sido empujados a sobrevivir sin ingresos reales. Hoy el salario mínimo es simbólico, no cumple ninguna función económica ni incluso social. Eso ha obligado a que más del 90% del ingreso de los trabajadores sea prácticamente bonificado, sin incidencia en prestaciones, vacaciones, ni utilidades, incluso domingos, feriados, bono nocturno, antigüedad, bono transporte, es decir, el trabajador perdió sus derechos laborales básicos. Las denuncias sindicales apuntan precisamente a ese punto. Organizaciones laborales exigen el cese de los efectos del Memorándum 2792 y la restitución de beneficios contemplados en las contrataciones colectivas. Entre los reclamos destacan la ausencia de cobertura médica, el deterioro del Hospital de los Trabajadores y la falta de equipos de protección en algunas plantas. Para los trabajadores, tener empleo no necesariamente significa contar con condiciones que permitan sostener una vida digna. El gobierno decidió sustituir el salario por bonos discrecionales para evitar discutir contrato colectivo, evitar dar prestaciones sociales y evitar cumplir la Constitución. Mientras ese método se mantenga, no habrá salario digno posible. Entonces, allí más o menos es lo que nosotros hemos visto, además que lo que también hemos evidenciado, y lo decimos con claridad, es que sin instituciones independientes, sin Estado que rinda cuentas y sin un cambio en la conducción política, no habrá política salarial seria. Las cifras oficiales muestran una economía que genera nuevas oportunidades laborales, pero los reclamos de los trabajadores revelan que el verdadero desafío sigue siendo la calidad del empleo. Sin salarios con poder adquisitivo, acceso efectivo a salud y respeto a los beneficios contractuales, el aumento de los puestos de trabajo difícilmente se traduce en estabilidad económica para miles de familias venezolanas. ¿Sientes que te pierdes entre tanta noticia? En Impacto Venezuela resumimos algunas noticias en solo 60 segundos, lo que escala, lo que afecta y lo que no puedes ignorar. Quédate conmigo. La Red 600K, una iniciativa ciudadana impulsada por el Comando con Venezuela y el colectivo Rainbow Lobster, obtuvo 2 premios León de Oro en el Festival Cannes Lions 2026, uno de los máximos reconocimientos de la industria global de la comunicación. El proyecto destacó por documentar la participación de más de 600.000 venezolanos durante las elecciones presidenciales de 2024, logrando digitalizar más de 25.000 actas electorales, equivalentes al 85% del total nacional. Sus promotores aseguran que esta plataforma permitió reconstruir y verificar resultados electorales de forma independiente, convirtiéndose en una referencia internacional sobre transparencia, participación ciudadana y monitoreo electoral en Venezuela. El Banco Interamericano de Desarrollo retomó formalmente sus relaciones con Venezuela tras aceptar el nombramiento de Calixto Ortega como nuevo gobernador ante la institución. La decisión pone fin a un congelamiento que se mantenía desde 2019 y representa un nuevo canal de diálogo entre Caracas y el organismo financiero regional. Sin embargo, el reconocimiento aún no significa acceso inmediato a nuevos préstamos, ya que Venezuela mantiene una deuda cercana a los 2.500 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo. El organismo aseguró que enfocará sus esfuerzos en apoyar la recuperación del país y al pueblo venezolano en esta nueva etapa de acercamiento. Gracias por elegir informarse con nosotros. La realidad no descansa y nosotros tampoco. Mañana volvemos con la mirada puesta en lo que realmente afecta al país. Síguenos en redes sociales y activa las notificaciones en YouTube. Dios los bendiga.